Este es el último sermón de la serie de los 10 mandamientos sobre este mandamiento, el séptimo mandamiento, que es: no cometerás adulterio. El último sermón que di sobre este tema, nos pasó que no teníamos electricidad, no funcionaban los aires acondicionados, tuve que correr para exponerlo mientras muchos de ustedes se abanicaban con algunas hojas, pero yo creo que hicieron todos un gran esfuerzo, fueron valientes, pusieron mucha atención. Es bueno ver esa disposición para escuchar la palabra aún en condiciones adversas. Pero voy a hacer un breve repaso sobre eso, cómo evitar el pecado del adulterio. Hablamos de la importancia de guardar nuestros ojos, de guardar nuestros labios, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra vestimenta, de guardarnos de las malas compañías. También consideramos que hay cosas de las que debemos tener cuidados porque son peligrosas y van a llevarnos a ese pecado, ya sea en el pensamiento, en las emociones o en una acción. Las imágenes que entran por nuestros ojos a nuestra mente, los excesos que puede haber en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra dieta, o la ociosidad. Vimos en su momento aún ejemplos bíblicos de eso, como de David cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer y fue tentado. Por eso debemos advertir cuán grave es este pecado y cuánto necesitamos de la palabra de Dios. Creo que lo mencioné en uno de los sermones. Al exponer la palabra de Dios, quizás alguno puede decir, bueno, quizás esto no es para mí, pero debemos pensar que hay en el auditorio, entre los que oyen la palabra de Dios, distintos tipos de personas. Pueden estar aquellos que quizás son niños o jóvenes, no han pecado en adulterio y están siendo instruidos. Quiera Dios librarles de caer en el adulterio o en la fornicación. Puede haber personas que hayan pecado, pero algunos en acción, lo que ya sería, digamos, la consumación del pecado en el extremo, pero otros pueden haber pecado en sus emociones, algunos en sus pensamientos. ¿Quién puede decir que con su mirada no ha codiciado ya pecado de adulterio, como el Señor lo ha dicho? Entonces debemos ver que la palabra de Dios es instructiva para aquellos que no han experimentado algo negativo, como el pecado, es correctiva para aquellos que lo hemos experimentado en cualquier medida que lo hayamos experimentado, y también tiene un efecto de espada de Dios para tocar el corazón de aquellos que aún están en sus pecados y traerles a la salvación. Entonces, quiere el Señor ayudarnos, santificarnos y también salvar a aquellos que aún están en sus pecados. Una persona puede estar muerta en sus delitos y pecados, y puede ser de que uno de sus pecados sea el adulterio. Y quizás es un pecado que no cometió hace mucho tiempo, porque adulteró hace 10, 20, 30 años. Pero ¿qué veíamos hoy en la escuela dominical acerca del juicio? Dios va a traer todo pecado a juicio. Aunque sea un pecado que pasó mucho tiempo atrás, si usted no tiene el perdón en la sangre de Cristo, ese es uno de los pecados que Él va a traer a cuenta cuando abra los libros y llegue el momento del juicio. Por eso es tan importante entender el Evangelio de manera correcta. Y no podemos divorciar el Evangelio de la ley, porque la ley es el instrumento de Dios para llevar a los pecadores a Cristo, porque la ley en sí mismo no tiene la capacidad para salvar, pero sí te hace ver tu incapacidad y te lleva a la cruz. Hermano, a la luz de este tema, debemos procurar tener temor de Dios en nuestros corazones. Puede ser que haya personas que no tienen temor de Dios, que no le importa tanto lo que Dios dice, no lo toman con tanta seriedad. Oigan, esas personas van en mal camino.
no es un camino sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, dice Proverbios. Así como una represa impide el desbordamiento de las aguas, así también el temor de Dios en la vida de una persona va a impedir el avance a la inmoralidad. Aquellos que carecen de temor de Dios también carecen del control que necesitan para no pecar, para resistir las tentaciones. ¿Recuerdan el ejemplo de José? ¿Cómo hizo él para evitar caer en la tentación de la esposa de Potifar? El temor de Dios estaba en su corazón. Dijo, ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Estaba esa muralla, esa represa, conteniendo pasiones que sin duda eran obvias, que podían estar frente a esa tentación. El temor de Dios fue más importante. Bernardo de Claraval llama el santo temor el portero del alma. Imagínense así, un portero en el alma, en la puerta del alma. Dice, así como el portero de un noble permanece a la puerta y se mantiene fuera a los vagabundos, así también el temor de Dios permanece y mantiene fuera todas las tentaciones pecaminosas. Debemos considerar este tema tan importante del temor de Dios. El pastor Albert Martin escribió un libro y hablaba con este título, decía, el temor olvidado. El temor olvidado. Hoy se pone quizás mucho énfasis en un Dios de amor, en un Dios que te comprende, en un Dios que te quiere, y no se habla de un Dios al cual debemos temer. Pero el temor de Dios, aunque nos hace considerar con seriedad la autoridad de Dios y la gravedad de nuestro pecado, lejos de alejarnos de Dios, es más bien algo que nos acerca más a Él. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro temor por Dios crezca? Y vean esto, quizás difícilmente podemos hacer la relación, pero es la realidad que vemos a la luz de los versículos de la Biblia. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Si queremos ser más temerosos de Dios, en el correcto sentido, no el sentido de miedo o de estar pensando como un Dios malo que no nos va a dar lo que queremos o que nos va a hacer sufrir, si queremos tener un temor correcto de Él, por su solemnidad, por su grandeza, respetarle, honrarle, debemos deleitarnos en la palabra. Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Crisóstomo compara la palabra de Dios con un jardín. Dice, si caminamos en este jardín y obtenemos dulzura de las flores, de las promesas, nunca nos preocuparemos de arrancar del fruto prohibido. San Agustín decía, que las escrituras sean mi puro placer. Hermanos, tenemos que trabajar para crecer en un amor y deleite por las escrituras. Y eso se experimenta en el día a día cuando, como creyentes y discípulos de Cristo, sabemos que tenemos que agarrar nuestras Biblias y leerlas. Y no leerla rápido corriendo para cumplir y marcar en el calendario que leí, sino leerlas para deleitarnos en ellas, leerlas para tener comunión con Dios. Y también se manifiesta en el día del Señor cuando venimos aquí porque la Escritura tiene un lugar prioritario. Escuchamos la palabra predicada, escuchamos la palabra en las conversaciones, interacciones con nuestros hermanos, escuchamos la palabra en el presidir, en los himnos que cantamos, en los versículos de invocación, en las oraciones. La razón por la que las personas buscan placeres impuros y pecaminosos es porque no tienen nada mejor. Considere esto. Dicen que César, al atravesar por una ciudad y ver a las mujeres jugando con perros y loros, dijo, seguramente no tienen hijos. Por analogía, los que andan jugando con placeres inmorales, seguro no tienen mejores placeres en que deleitarse. Está esta errónea idea de que el placer prohibido es deleitoso y lo permitido no es agradable. Eso es una mentira satánica. Quien ha probado una vez a Cristo en su promesa, se siente arrebatado en el deleite
y rechaza la tentación. Decía John Piper, justo estaba viendo en estos días un video de él, este predicador, decía, ¿por qué las personas con PhD en teología, PhD es un grado académico en inglés, sería el doctorado, ¿por qué las personas que tienen doctorados en teología cometen adulterio? Interesante, ¿verdad? Se supone que alguien que tiene un doctorado en teología, que ya estudió 10, 20 años, debería conocer más a Dios. Pero él decía, no conocen a Dios. No conocen a Dios. No lo conocen a Dios como lo satisfactorio, como lo deleitoso, como lo que tiene más valor, como lo que es más maravilloso, como aquello a lo que quieren abrazar y acercarse y disfrutar y experimentar en la mente, en el alma. Por eso Job, que estuvimos viendo varios estudios de Job, Job vivía con ese temor de Dios y que nosotros necesitamos también tener y experimentar. Vean lo que dice Job, pareciera que como si estuviéramos leyendo un versículo del Salmo 119. Vieron que el Salmo 119, casi todos los versículos se refieren a la palabra de Dios y muchos versículos hablan de la palabra de Dios como un deleite. Vean, voy a leer para ustedes Job 23:12. Dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que comida. Yo cuando leí eso digo, parece el Salmo 119. Lo que Job está diciendo es que el mandamiento de Dios estaba en sus labios. Las palabras de Dios estaban en su boca como comida y las estaba saboreando, las estaba deleitando, hermanos. Si no es esa nuestra experiencia, debemos pensar que estamos mal. Debe ser miel a nuestra boca la palabra de Dios. Debemos anhelarla, debemos desearla, debemos anhelar estar en la casa de Jehová para escuchar la palabra de Dios, para masticarla, para saborearla, para pensar cómo eso nutre nuestra alma. No es extraño que Job también dijera, hice pacto con mis ojos, porque él no quería caer en ese pecado. Pero no era que veía la ley de Dios como lo que le prohíbe, no le deja hacer esto, no le deja hacer otro, como muchos ven la ley de Dios. Solo barreras que no los dejan ser feliz. No, es que Job se deleitaba tanto en la palabra de Dios, que entonces esa era la satisfacción más grande y eso lo ayudaba para no caer en el pecado. Si usted quiere abstenerse del adulterio, considere los siguientes puntos que voy a mencionar. En primer lugar, considere que Dios ve el acto del pecado. Él ve toda maldad secreta y oculta. Todo lo ve, nada se esconde. En la doctrina de la omnisciencia de Dios o del conocimiento absoluto de Dios, y a su vez podríamos aplicar también la de la omnipresencia de Dios, que en todo lugar Dios está. Alguien decía una vez el ejemplo de aquella persona que luchaba con el cigarrillo, ¿verdad? Entonces, antes de prender el cigarrillo, miraba para un lado, miraba para el otro, lo prendía y empezaba a fumar. Y alguien le dijo, pero no ves hacia dónde va el humo. Dios todo lo ve. Una nube no va a tapar lo que tú estás haciendo. El techo o la habitación más cerrada y más secreta no va a encubrir ese acto del conocimiento de Dios. Si pecas, el que va a ser tu juez te observa. En la profecía de Jeremías dice, en el campo vi tus abominaciones. Ustedes vieron que en los libros proféticos utilizan esos lenguajes muy poéticos y figurados, pero son lenguajes muy fuertes. Dice, en el campo vi tus abominaciones, adulterios, tus relinchos, la maldad de tus fornicaciones sobre los collados. ¿Y a qué se refería? Era adulterio espiritual, ¿verdad? Los collados donde iban a adorar a los ídolos. Posiblemente también cuando alguien está en idolatría, también está pecando físicamente. Más adelante dice la profecía de Jeremías, capítulo 29, versículo 23, dice, porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Ese era adulterio físico, ¿verdad? No espiritual.
falsamente hablaron en mi nombre la palabra que yo no le mandé, adulterio espiritual. Notemos en el Antiguo Testamento cómo una y otra vez se habla de la gravedad del adulterio en el pecado físico, pero cómo se asemeja esto con el pecado espiritual de adulterar por no adorar al Dios verdadero, por tener ídolos. Estimado amigo, hermano que aquí me escucha, no espere que Dios lo saque a la luz. Muchos pueden ocultar el pecado. Muchos pueden vivir todos los años de su vida en la apariencia de una cristiandad, asistiendo a la iglesia, bien vestidos, teniendo una actitud cristiana en la sociedad, pero pueden tener este pecado como una práctica en su vida y se están engañando a sí mismos. Y va a llegar el momento donde todo va a ser revelado. Algunos pueden escapar de esa tragedia buscando el perdón de Dios, el socorro que hay de parte de nuestro Creador. Es real que hay una restauración para aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, pero aquellos que quieran vivir en apariencias van en mal camino. No hay temor de Dios en ellos. En segundo lugar, consideremos que pocos de los que se enredan en este pecado de adulterio se recuperan de la trampa. Proverbios 2:19 dice: ninguno de los que acude a ella vuelve, en referencia a aquellos que van a una mujer de malos caminos, a una ramera. Proverbios muchas veces habla cosas en términos absolutos, ¿verdad? Pero si uno estudia todo a la luz de todo el consejo de Dios, lo que realmente apunta a decir es que pocos se recuperan de las consecuencias de este pecado. Algunos entendieron mal eso en el cristianismo en el pasado. Algunos pensaban que el adulterio era el pecado imperdonable. Pero nosotros sabemos que sí es perdonable, porque leemos las Escrituras, sabemos que Dios perdona todo pecado. Vemos que David se arrepintió de su pecado, que Dios le perdonó, que Dios lo restauró. Las consecuencias pueden quedar. De hecho, David sufrió muchas consecuencias en su vida personal, familiar, en su reinado. Pero es cierto que Dios perdona y restaura. María Magdalena fue una penitente que lloró. Sus ojos, que una vez fueron apasionados y brillaron de lujuria, en otro momento, después de la obra de gracia de Dios, fueron los que derramaron esas lágrimas que cayeron sobre los pies de Cristo. Y el Señor la recibió. Algunos, por lo tanto, se han recuperado de esa trampa y eso da esperanza. Es raro saber de que alguien que esté encantado y cautivado por el pecado de la inmoralidad y no quiera abandonarlo, se recupere de él. Si quiere permanecer aferrado a su pecado, no puede tener esperanza. Eclesiastés 7:26 dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Su corazón es una trampa, es hábil en engañar a los que acuden a ella. Está hablando de la mujer de malos caminos. Sus manos son ataduras o cadenas. Sus abrazos sostienen y enredan poderosamente a los amantes. Estas descripciones bíblicas deberían hacernos considerar cuán serio es este pecado y tener temor de Dios. El que no se ablanda frente a la palabra inevitablemente se va a endurecer. El que dice: no, eso no es tan así como dice, le va a pasar en la vida práctica y en la experiencia lo que le pasa a aquel que aparece descrito en Proverbios. Dice así Proverbios, esa persona dice: ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído.
habla de esa persona como alguien que gime, que se consume su carne y su cuerpo. Y pueden ser consecuencias tanto terrenales como también espirituales. En tercer lugar, consideremos aquello que es una obstrucción en el camino hacia el pecado. Se ha visto que cuando usted va en la carretera y están haciendo un trabajo, generalmente a veces aparece un operario allí con un rótulo que dice que se detenga, pero a veces ponen algo, ¿verdad? Ellos no están y ponen algo para que el carro se detenga. Bueno, debemos saber cuáles son esas obstrucciones para avanzar en el pecado, para no seguir en ese camino que nuestra carne inclinada al mal quiere que vayamos. Malaquías 3:5 dice: seré un pronto testigo contra los adúlteros. Es bueno cuando Dios es un testigo que testifica en favor nuestro para defendernos, pero si Él es un testigo que más bien dice lo malo que hicimos, debería asustarnos. Seré un pronto testigo contra los adúlteros. ¿Habrá alguien que pueda refutar el testimonio de Dios? Él es testigo y es juez. En Hebreos 13:4 leemos: Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Juan Calvino, este famoso teólogo, decía que aún para los creyentes, para los regenerados, que luchamos con el pecado remanente, necesitamos la ley de Dios. La ley es útil para nosotros, es como un freno, ¿verdad? Di varios ejemplos de eso, de la represa que contiene el agua, el rótulo ese que no nos deja avanzar en una carretera que está en construcción. Calvino utiliza la ilustración de un freno. Y parafraseando lo que él dice, aunque los creyentes no están bajo la ley como un yugo, todavía la ley es necesaria para refrenar los deseos desordenados de la carne y para mantenerlos vigilantes en la lucha contra el pecado. Por lo tanto, la ley no es solo para los incrédulos, tiene una utilidad con los incrédulos, porque la ley de Dios se coloca enfrente diciendo: este es el estándar de Dios, esta es la santidad de Dios. Dios dice: no cometerás adulterio. Y el pecador se ve y dice: he pecado. Algunos lo han hecho en acto, otros lo han hecho con sus emociones, otros lo han hecho con su vista. ¿Quién no ha tropezado en esto? Ese es el estándar de Dios. Dios no baja ese estándar. Pero luego, al sentirte totalmente impotente, te lleva a ver a Cristo. Y el Hijo de Dios nunca pecó. Jesús nunca adulteró, ni con sus ojos, ni con su cuerpo, ni con su alma. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Y Él carga tus pecados. Va a la cruz, paga por ellos, se presenta frente a Dios y dice: mi justicia, la justicia de Cristo, es la justicia depositada en esta persona, justificado por mi obra. Y el pecador puede entender que está vestido con ropas blancas y puras, porque son las ropas de Cristo. Y nuestras ropas viles y contaminadas, Él las cargó y sufrió por ellas. Pero también para el creyente, porque esto nos recuerda continuamente la dependencia que debemos tener de la gracia de Dios, porque nos motiva a caminar en obediencia, no por miedo, sino por amor a Dios. Nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan todavía ser purificadas y santificadas. Entonces es un freno por el cual debemos dar gracias a Dios. David aprendió esto de la manera dura por medio del tropiezo, de la confesión, pero luego instruye. Y nosotros, si no queremos tropezar de la misma manera, debemos valorar, no como el joven de Proverbios que dice: ¿por qué no atendí el consejo? Sino debemos valorar y decir: a ver, ¿qué aprendo de esto? Vean lo que dice David, Salmo 32:9. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti.
Tenemos que acercarnos a Dios voluntariamente. Y aún debemos dar gracias a Dios porque Él pone en su buena voluntad estos instrumentos que nos previenen de avanzar en la maldad. La ley de Dios como un freno es algo de lo que debemos estar contentos, ¿no? Ahí masticar como el caballo y decir, "Ay, quiero sacarme esto, me molesta", y salir relinchando y al galope. No, tenemos alguien que controla nuestra vida, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo ve usted, querido hermano, amigo, la ley de Dios? Esto es importante. Los niños que están aquí, jóvenes, ¿cómo ven la ley de Dios? ¿Ves la ley de Dios como todo aquello que no podés hacer? Como un Dios que frunce el ceño y dice, no quiero que sea feliz. El diablo te quiere engañar de esa manera. El diablo quiere que piense que todo lo lindo y lo satisfactorio es hacer lo que está prohibido. Pero el creyente que ama a Dios y ama su palabra, dice, la ley de Dios es deleitosa. Yo puedo deleitarme en Dios, puedo deleitarme en su palabra. Es para mi bien. Las restricciones de Dios que Dios pone son un límite beneficioso. Dios le puso un límite al mar o a los ríos, pero ¿qué pasa cuando hay una inundación? Se pasan esos límites. Y generalmente hay desastre, hay catástrofe, hay desorden, hay suciedad. Así es en la vida. Dios pone esos límites, pero el ser humano quiere transgredir esos límites. Y lo único que cosecha son las consecuencias de su pecado. ¿Ves la ley como una carga? ¿Ves la ley como lo que no te deja ser feliz? ¿O la ves como una bendición y como una protección del mal, como un freno a tu naturaleza inclinada hacia el mal que todavía necesita ser purificada, transformada para ser cada vez más parecidos a Cristo, para llegar ante su presencia? Cuando el Señor ya nos transforme completamente, disfrutar de Él por la eternidad. Vea, como usted vea la ley de Dios, lo va a ver a Dios. Si usted vea la ley buena, va a ver a Dios bueno. Si lo vea la ley mala, va a ver a Dios malo, porque no podemos separar a Dios de su palabra. Como tampoco podemos separarlo de su gracia. En cuarto lugar, considera las tristes consecuencias del pecado. Proverbios 5:3-5 dice, porque los labios de la adúltera destilan miel, sus palabras son más suaves que el aceite, pero al final ella es amarga como el ajenjo, aguda como una espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Dicen que en la antigüedad estos que adoraban a la diosa Diana, dibujaban a esta diosa, a ese ídolo, ¿verdad? Con un rostro como que sonreía cuando entrabas al templo de ella. Pero cuando salías del templo, era como un rostro con el ceño fruncido. De la misma manera, este pecado puede ser seductor antes de que caiga en él, pero después que caigas, vas a experimentar el aguijón. Obtiene placer momentáneo y luego tormento eterno, decía Jerónimo. Cuando los sentidos han sido agasajados con placeres impuros, el alma queda pendiente de ajustar cuentas. Las aguas hurtadas son dulces, el pan comido en oculto es sabroso, pero qué tragedia el pecado. Hermanos y amigos, consideramos estas 4 cosas, pero pensemos, ¿qué debemos hacer entonces para ser libres, para que el Señor nos socorra? Debemos orar. Específicamente, si esta es tu lucha en cualquier grado de intensidad, y aún si no lo es, pidiendo al Señor que te siga librando. Lutero le dio a una señora este consejo, que cuando cualquier deseo malo surgiera en su corazón, ella debía acudir en oración. La oración es la mejor armadura contra el pecado. La oración va a apagar ese ataque voraz, salvaje del fuego de la lujuria. El Señor nos habló de la importancia de la oración.
Aun cuando los discípulos había cosas que no podían hacer, había un endemoniado. El Señor dice, oración, lo que necesitan es oración. Si la oración tiene ese poder para sacar demonios, ¿cuánto más para quitar los malos deseos de nuestra vida? También debemos ser conscientes de mantener la pureza en nuestro cuerpo. Si el cuerpo se mantiene lejos de contaminación, porque cuando pecamos, si pecamos con nuestro cuerpo, contaminamos nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. En 1 Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. No podemos separar y decir, no, el que peca es mi cuerpo, yo estoy bien. No, si usted peca con su cuerpo, está pecando todo su ser. Dice Efesios, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y así como es cierto del cuerpo, también es cierto del alma. Debemos mantener nuestra alma pura, por eso también es importante aún nuestros pensamientos, nuestras emociones, mortificar este pecado. Mortificar el pecado del adulterio en nuestra vista, el adulterio en nuestras emociones, el adulterio en nuestros pensamientos. Es el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios, el palacio del Rey debe estar limpio y nuestra alma deben estar puras. Absteneos de toda especie del mal. Pensemos aún en el adulterio espiritual, porque esto también es un peligro para los creyentes. Puede haber cosas en tu vida que ocupan el lugar que le corresponde a Dios, y eso es adulterio espiritual. El apóstol Juan le dice a los creyentes, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Ídolos en los creyentes? ¿Que tenían estatuas de la diosa Diana? No, ídolos en el corazón que los creyentes pueden tener. Aquello que lo mueve a Dios, lo desplaza a Dios. Quizás no son cosas necesariamente malas, pero se transforman en pecaminosas porque te roban de aquello que debes darle a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, pero debemos darle a Dios de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, de nuestra adoración. Y eso implica todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo. Debemos poner el temor de Dios por encima del temor de los hombres, como José, que prefirió dejar sus ropas en la mano de esa mujer y huir, aun cuando iba a ser acusado. ¿Recuerdan el sacerdote Aarón? Tenía una placa de oro que decía santidad al Señor. Eso debe estar grabado en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, hermanos. Este mundo está contaminado, suciamente contaminado. El adulterio está por todos lados. Está en la televisión, está en el internet, está en las redes sociales, está en la calle, en la forma en la que la gente se viste, está en las conversaciones de los compañeros de trabajo, de estudio. El adulterio es la moneda corriente y cada vez se normaliza más. Pero los creyentes resplandecemos como luminares en medio de la oscuridad de este mundo. Que resulte extraño que usted vive en pureza sexual, que usted, hombre, se guarda para su esposa, que usted, mujer, se guarda para su esposo, que no van a andar en aventuras ni en engaños, ni buscando placeres en forma independiente, que hay una rendición de cuentas, que pueden verse el celular y saber lo que cada uno mira, que pueden orar juntos y clamar al Señor para ser librados de engaños, y que si alguien está siendo tentado puede acudir a su cónyuge y decir, oremos que el Señor nos libre de esta tentación. La vida es, queridos hermanos, Dios nos regala el tiempo de nuestra vida y se pasa tan rápido. Y las amenazas para que sea de nuestra vida desperdiciada, devaluada, destruida, son tantas que necesitamos batallar como soldados.
No podemos ser tibios en esto. Nosotros estamos en este mundo para anunciarle al mundo de que Cristo es maravilloso, es glorioso. Pero si nos rebajamos al estándar en el que este mundo vive y nos contaminamos con este mundo y mantenemos quizás unas apariencias solo para pensar que somos un poquito mejor que ellos, nos engañamos. Su vida espiritual va a decaer, no va a tener poder. Usted no va a poder dar el testimonio de Cristo, no va a poder vivir con una conciencia tranquila, no va a poder servir a Dios con gozo, no va ni siquiera a disfrutar el día domingo en adoración. ¿Por qué? Porque está contaminada su mente, contaminada su alma, contaminado su cuerpo. ¿Qué leíamos en la lectura bíblica? Primer versículo del capítulo 7 que leyó el hermano Esrom. 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto, a la luz de lo que estamos estudiando, hermanos, es deleitarnos en la ley de Dios que dice: no cometerás adulterio. Saboréelo, hermano. Saboréelo tanto y deleítese tanto en Dios y en su palabra que usted quiera vivir en santidad, quiera honrar a Dios, quiera huir del pecado como el peor veneno que pueda llegar a su vida. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todo y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Qué triste que muchos vivan engañados y llega el momento en el que piensa que van a estar con Dios y dice: no, no lo vas a ver a Dios. Solo vas a sufrir los castigos y los tormentos de Dios. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no había santidad en tu vida. Y no estoy diciendo que alguien puede ser un creyente y perder la salvación. Lo que estoy diciendo es que si no hay santidad en su vida, a la luz de la palabra, usted no es salvo. Sí, es cierto, algunos serán más santos que otros, habrá distintas etapas de crecimiento, habrá distintos niveles de piedad. Usted puede ver otro hermano que vive una vida más consagrada y más dedicada, pero lo que no va a haber nunca es un creyente verdadero, alguien que sea salvo y no sea santo. Y si usted se ve a sí mismo y no es santo de ningún tipo de descripción, tiene que ir a Cristo, porque la ira de Dios está sobre usted. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Necesitamos la obra de la gracia de Dios en nosotros para la salvación. Y necesitamos más y más de esos medios de gracia para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en la santificación de nuestra vida. Toda persona necesita experimentar un arrepentimiento real y genuino. Y eso está directamente vinculado al sacrificio de Cristo, a la sangre derramada del Cordero sin mancha y sin contaminación que nos limpia de toda maldad. Pidamos al Señor, como pedía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermano, si usted se siente cargado por todo lo que vivió en la semana, por la debilidad de su carne, por sus pensamientos, por sus acciones, se siente contaminado, ore al Señor con ese corazón sincero y humilde. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dispóngase en humildad, porque el Señor no rechaza a aquel que llega con un corazón humilde, contrito. Ore por pureza. ¿Quiere ser usted más santo, pero no ora al Señor y no le pide que Dios le purifique? David decía: purifícame con hisopo. Que la sangre de Cristo me lave de mis pecados, no solo para tener el perdón y para participar de la cena. Tengo que ordenar mi vida para poder participar de la cena, pero a la semana que viene otra vez y vivir en ese ciclo de constantes tropiezos y caídas. Se puede avanzar,
Se puede superar. Se puede dar pasos más cerca del Señor. Sí, es verdad. Si pecamos, vamos al Señor y Él nos limpia. Una y otra vez lo hacemos, pero no se acostumbre a un estándar bajo manejado por la influencia de este mundo y la tibieza de nuestro aprecio a los medios de gracia que Dios nos ha dado. Pregúntese, ¿ha hallado usted el perdón de todos sus pecados? ¿Ha confiado en Cristo como su Salvador? ¿Puede decir usted, como dijo David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? Esa es la confianza que tenemos todo creyente. Somos doblemente felices. Eso es lo que significa bienaventurado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. ¿Hemos quebrantado la ley de Dios? Sí, muchas veces. Este pecado y en distintos niveles, muchas veces. Pero Cristo en la cruz del Calvario cargó mis pecados, sufrió la ira de Dios, pagó por ellos. Y esa deuda que tenemos con Dios está pagada. Si usted pone la fe en Cristo, su deuda que si no la soluciona, lo envía a una eternidad de condenación, como vimos en la mañana en la escuela dominical. Pero si usted pone su fe en Cristo, esa deuda está pagada. Dice el Salmo 32 de David: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oiga la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa era la experiencia de las consecuencias de su pecado. Pero vean la gracia del Señor, lo que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso hay esperanza, hermanos y amigos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Si usted tiene vida, si usted respira, si usted está consciente de lo que escucha, si usted es consciente a la luz de la palabra de Dios de la gravedad de su pecado, quiero que por medio de este sermón usted pueda ser movido a considerar la importancia del temor de Dios. Valore los medios de gracia que Dios da como puentes del trono de Dios hacia usted, por los cuales la gracia de Dios fluye. Su palabra fluye a su alma y cumple los propósitos que Dios ha determinado. Su palabra fluye hacia el corazón del pecador, aún aquel que está todavía muerto en sus delitos y pecados, para darle vida. Si Él va a resucitar a los muertos, también Él resucita a aquellos que están muertos espiritualmente. Es la palabra de Dios poderosa que salva. Si usted es un discípulo de Cristo, la palabra de Dios fluye para que crezca su temor por Dios, su amor por Dios, para que pueda meditar en la ley y saborearla y decir: oh Dios, gracias por tu ley. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son puros. La ley alumbra el corazón. Es tu ley. Perdóname, Señor, por verla con malos ojos. Perdóname por verla como una restricción de mi felicidad. Y llévame a deleitarme en Cristo y en lo que Él hizo, porque Él la cumplió. Y haz que mi vida sea cada vez más parecida a Cristo, porque la única forma en la que podemos agradar a Dios no es destacando nosotros en nuestra fuerza, es pareciéndonos más a su Hijo. Lo único que le satisface al Padre es su Hijo. Por eso Dios nos colocó a nosotros los salvos en Cristo. Por eso el Espíritu de Dios nos hace cada día más parecido a Cristo, porque Él es perfecto. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos para honrarle a Él.
Oremos. Oh Señor, cuán gloriosa es tu palabra. Perdónanos, Señor, por no amarla como debemos. Perdónanos por ver tu ley de una manera negativa. Perdona, Señor, nuestra falta de piedad y de temor de ti. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a meditar más y más en la necesidad que tenemos de ti. Obra en nosotros esos corazones contritos y humillados, porque tú no rechazas, Señor, aquel pecador que así viene a ti. Tú rechazas a los soberbios, tantas veces hemos sido soberbios. Rechazas a los arrogantes, rechazas a los que no confían en Cristo. Míranos, Señor. Mira nuestro corazón. Concede que allí haya fe y arrepentimiento genuino. Santifícanos. Guárdanos, Señor, de la maldad. Guárdanos de los engaños de este mundo y de Satanás. Guarda tu pueblo de pecados escandalosos, del mal testimonio, de manchar el nombre de Cristo. Que podamos alumbrar en esta sociedad. Que podamos guiar a otros a ver cuán maravilloso es estar en comunión contigo. Y si entre nosotros, Señor, hay personas que aún no han experimentado esa obra de gracia, de salvación, tócales, Señor, con tu poder. Tráeles a la vida eterna, al arrepentimiento y a la fe. Santifica a tu pueblo, pues lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén.